Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en el universo distópico de 1984, la obra maestra de George Orwell. Así, una obra que sin duda invita a la reflexión. Totalmente, tanto si os estáis preparando para una reunión importante, queréis revisitar este clásico, o simplemente sentís curiosidad por esta novela tan influyente. Ujú. Preparaos para descubrir por qué 1984 sigue resonando con tanta fuerza en la actualidad. Exacto, es increíble cómo una novela escrita hace tantos años puede seguir siendo tan actual. Totalmente. Y para entender la magnitud de la obra de Orwell, empecemos por situarnos en contexto. Sí, El análisis que vamos a diseccionar hoy nos recuerda que 1984 se publicó en 1949, ajá, justo después de la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, una época marcada por la tensión política. sin duda, y este contexto es fundamental para comprender 1984. Claro. Orwell no era un escritor aislado de la realidad, sino que vivió en primera persona el auge de ideologías totalitarias como el fascismo y el comunismo. Sus miedos y preocupaciones ante estas ideologías se reflejan en 1984, convirtiendo la novela en una advertencia, una llamada de atención sobre los peligros que acechaban a la sociedad. Es decir, que no se trata de una simple historia inventada, sino de una obra con un fuerte arraigo en los temores reales de la época. Exactamente. Para entender mejor la magnitud de esta advertencia, hagamos un breve repaso a la trama. Todos conocemos a Winston Smith, nuestro protagonista que vive en Oceanía, un estado totalitario controlado por la figura omnipresente del Gran Hermano. Un régimen que controla cada aspecto de la vida, desde la información que se consume hasta la historia que se enseña, llegando incluso a controlar los pensamientos de los ciudadanos. Y Winston, harto de esta opresión, decide rebelarse, comienza a escribir un diario, un acto prohibido en Oceanía, y se enamora de Julia, otra rebelde en potencia. Juntos intentan encontrar un espacio de libertad en un mundo donde la individualidad está prohibida. Lo que me resulta más impactante de la novela es su final. Winston, tras ser capturado y torturado, renuncia a todo aquello en lo que creía, incluso a su amor por Julia, y termina sometiéndose por completo al Gran Hermano. Ese final siempre me deja con una sensación de inquietud. Sí. ¿Qué crees que Orwell intenta decirnos sobre la naturaleza humana con este desenlace? Somos tan vulnerables al poder. Creo que Orwell nos muestra la fragilidad del individuo ante un poder totalitario. Winston, a pesar de su rebeldía inicial, no puede resistir la presión del sistema. Su transformación final nos deja una imagen desoladora sobre la capacidad de estos regímenes para doblegar la voluntad humana. Es una visión bastante pesimista, ¿verdad? Como si Orwell nos dijera que la resistencia es inútil. No necesariamente podemos interpretarlo como una advertencia sobre los peligros del totalitarismo y la importancia de defender la libertad individual a toda costa. Si no estamos alertas, si no luchamos por nuestros derechos, podemos acabar como Winston, convertidos en meros títeres del poder. Y para comprender mejor los mecanismos de ese poder, adentremos en los temas centrales de 1984. El análisis que estamos utilizando profundiza en varios de ellos. Empecemos por el totalitarismo. ¿Cómo describe Orwell ese control absoluto de la vida en Oceanía? El partido, a través del Gran Hermano, controla cada aspecto de la existencia, desde la manipulación del lenguaje con la neolengua para limitar el pensamiento hasta la vigilancia constante de las relaciones personales. La historia se reescribe a conveniencia del partido. Orwell nos ofrece una imagen aterradora de lo que significa vivir bajo un régimen totalitario. Y precisamente esa manipulación de la verdad es otro tema crucial. El análisis destaca cómo, en Oceanía, la verdad es moldeable, adaptándose a las necesidades del partido. ¿No te parece aterrador? Totalmente. Y este tema es de una relevancia escalofriante en nuestro mundo actual. Piensa en la desinformación que circula en Internet, en las fake news, en cómo se manipula la información para influir en la opinión pública. En cierto modo, estamos viviendo una versión más sutil de lo que Orwell describía en 1984. Es increíble lo actual que sigue siendo este tema. Y hablando de temas relevantes, no podemos olvidar la vigilancia a la que están sometidos los ciudadanos en Oceanía, representada por las telepantallas, y la policía del pensamiento. Estos elementos son icónicos de la novela. Sin duda, Orwell nos advertía sobre los peligros de la vigilancia masiva y la erosión de la privacidad en una época en la que la tecnología no estaba tan desarrollada como ahora. Es fascinante y a la vez aterrador cómo esta vigilancia constante se ha materializado en nuestro mundo actual. Es cierto, vivimos rodeados de cámaras. Nuestros datos se rastrean constantemente. A veces parece que las telepantallas de Orwell se han hecho realidad. Exacto, aunque no tengamos telepantallas físicas en nuestras casas, nuestros teléfonos móviles, las redes sociales, el Internet en general actúan como herramientas de vigilancia y control. Compartimos información personal. Nuestros movimientos son rastreados, nuestras preferencias son analizadas. ¿Hasta qué punto somos conscientes de esta vigilancia? Esa es la gran pregunta. ¿Hemos renunciado a nuestra privacidad en nombre de la seguridad o la comunidad? ¿Somos realmente libres en un mundo hiperconectado? Orwell nos plantea estas preguntas de forma magistral en 1984. Y no solo nos las plantea, sino que nos ofrece una visión
de lo que puede suceder si no estamos alerta. La novela es una llamada a la reflexión sobre el delicado equilibrio entre seguridad y libertad, un equilibrio que se tambalea cada vez más en nuestra sociedad. Y para profundizar aún más en la obra de Orwell, pasemos ahora a otro elemento clave. Los símbolos 1984 está repleta de ellos, y cada uno encierra un significado profundo que nos ayuda a comprender mejor el mensaje de la novela. Estoy de acuerdo, los símbolos son la clave para desentrañar las capas de significado que Orwell teje en su obra. Empecemos por el más evidente, el Gran Hermano, esa figura omnipresente que observa a todos. Sí. ¿Qué representa para ti? El Gran Hermano es la encarnación del poder totalitario, del control absoluto. Representa la vigilancia gubernamental, la manipulación de la información, la represión de la libertad individual. Es un símbolo que ha trascendido la novela y se ha convertido en parte de nuestro lenguaje cotidiano. Tienes razón, hablamos del Gran Hermano, para referirnos a cualquier forma de control e intromisión excesiva en nuestras vidas. Exactamente. Y esto demuestra la increíble influencia de la obra de Orwell en nuestra cultura. 1984 nos ha proporcionado un lenguaje para hablar del poder de la vigilancia, de la manipulación. Otro símbolo que me fascina son las telepantallas. Esas pantallas que transmiten propaganda y vigilan a los ciudadanos las 24 horas del día. ¿Te has fijado en lo parecido que es a nuestra relación actual con los smartphones y las redes sociales? Es una comparación inevitable. Las telepantallas son un reflejo de nuestra adicción a las pantallas, de nuestra dependencia de la tecnología. Es como si hubiéramos aceptado voluntariamente la vigilancia constante que Orwell criticaba en su novela. Es una paradoja inquietante. Queremos estar conectados, informados, entretenidos, pero a cambio renunciamos a nuestra privacidad, nos exponemos a la manipulación, nos convertimos en productos. Orwell ya nos advertía de esto en 1984. Y no podemos olvidar la habitación 101 de Leguno, ese lugar donde se enfrentan los peores miedos de cada individuo. ¿Qué te sugiere este símbolo? Para mí, la habitación 101 representa la tortura psicológica personalizada a la manipulación del miedo para doblegar la voluntad del individuo. Orwell nos muestra cómo el miedo puede ser una herramienta de control extremadamente poderosa. Estoy de acuerdo, y lo más terrible es que este tipo de tortura psicológica no es algo exclusivo de las dictaduras. También se utiliza en nuestra sociedad de forma más sutil para controlar a las masas y silenciar la disidencia. Piensa en la manipulación mediática, en la propaganda política, en cómo se utiliza el miedo al terrorismo, a la crisis económica, a la enfermedad, para controlar a la población. Orwell ya nos advertía de esto en 1984. Es escalofriante. La vigencia de la obra de Orwell parece que no hemos aprendido nada de la historia. Y por eso es tan importante seguir hablando de 1984, seguir analizando su mensaje, seguir aprendiendo de sus advertencias. Creo que con esto hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte de nuestra inmersión. Hemos repasado el contexto histórico, la trama, los temas principales, los símbolos. Sí. Pero nos queda mucho por explorar. En la próxima parte, nos adentraremos en las interpretaciones filosóficas y psicológicas de la novela, analizaremos cómo 1984 ha influido en el pensamiento contemporáneo y cómo sus ideas siguen vigentes en la actualidad. ¿Nos lo opináis? Retomamos nuestra inmersión en 1984. En la primera parte exploramos el contexto histórico, la trama, los principales temas y símbolos de la novela. Exacto, recordamos la angustia de Winston Smith bajo el yugo del Gran Hermano, la omnipresente vigilancia, la manipulación de la verdad. Elementos que, como comentamos, resuenan de forma inquietante en nuestro mundo actual. ¿Y ahora qué nos propones para esta segunda parte? Me gustaría profundizar en las interpretaciones filosóficas y psicológicas que ofrece la novela. Me parece fascinante. Adelante. Empecemos por el existencialismo, la lucha de Winston, por afirmar su individualidad frente a la maquinaria opresiva del partido. Conecta con las preocupaciones existencialistas sobre la libertad, la identidad y la autenticidad. ¿Te has fijado cómo la novela plantea la cuestión de si es posible ser libre en un entorno donde la libertad individual está completamente suprimida? Sí, y es una pregunta que me deja pensando. Winston intenta rebelarse en busca de su propia verdad, pero al final es aplastado por el sistema. Es como si Orwell nos dijera que la libertad individual es una ilusión, una quimera en un mundo dominado por el poder. Es una interpretación posible. La novela nos enfrenta a la fragilidad del individuo ante un poder totalitario. Winston, a pesar de su valentía, no puede escapar del control del partido. Su transformación final, su sumisión total al Gran Hermano, es una imagen desoladora sobre la capacidad de estos regímenes para anular la voluntad humana. Es una visión muy pesimista de la naturaleza humana, ¿no crees? Como si estuviéramos condenados a ser controlados, a obedecer. No necesariamente también podemos interpretarlo como una advertencia, una llamada a acción. Orwell nos muestra lo que puede suceder si no defendemos nuestra libertad con uñas y dientes. Si no estamos alerta, si no luchamos contra la opresión, podemos acabar como Winston, convertidos en autómatas sin voluntad propia. Es una idea que da que pensar. Y hablando de la psique humana, el análisis que estamos utilizando menciona también la psicología freudiana.
¿Cómo se relaciona 1984 con las teorías de Freud? El partido controla a la población no solo a través de la fuerza, sino también manipulando sus miedos más profundos, piensa en Winston, y su terror a las ratas. El partido utiliza este miedo para doblegar su voluntad en la habitación. Este mecanismo de control se relaciona con las teorías de Freud sobre la represión y el trauma. Es decir, que Orwell utiliza conceptos psicológicos para mostrarnos cómo el poder puede controlar y dominar a los individuos. Exactamente. La habitación 101 es un ejemplo perfecto de esto. El partido identifica el miedo más profundo de cada persona y lo utiliza como herramienta de tortura para someterla. Es una forma terriblemente eficaz de control psicológico. Es un tema que me inquieta bastante. ¿Crees que ese tipo de manipulación psicológica se utiliza también en nuestra sociedad? Por supuesto, aunque de forma más sutil. La manipulación del miedo está presente en muchos ámbitos de nuestra vida. Piensa en la publicidad que utiliza nuestros miedos e inseguridades para vendernos productos, o en la política que a menudo recurre al miedo para obtener votos. Vivimos en una sociedad donde el miedo se utiliza como herramienta de control, al igual que en 1984. Es una idea bastante perturbadora. Y hablando de control social, el análisis también menciona una crítica marxista en la novela. ¿Cómo se refleja esta crítica? Orwell critica la desigualdad de clases y la manipulación de la ideología para mantener las estructuras de poder, lo que conecta con la teoría marxista 1984. El partido controla todos los medios de producción y utiliza la propaganda para mantener a la población sumisa y obediente. La novela nos muestra cómo el poder puede utilizar la ideología para justificar la opresión y perpetuar la desigualdad. Es decir, que en 1984 no solo se controla a la población a través de la fuerza, sino también a través de la manipulación ideológica. Se les hace creer que viven en el mejor de los mundos posibles, cuando en realidad están sometidos a un control absoluto. Exactamente. Y lo más preocupante es que este tipo de manipulación ideológica no es algo exclusivo de los regímenes totalitarios, también está presente en las sociedades democráticas, aunque de forma más sutil. Piensa en cómo los medios de comunicación, la publicidad, la educación pueden influir en nuestra forma de pensar, en nuestras creencias, en nuestros valores. Es una idea que me hace reflexionar sobre la importancia de ser críticos con la información que recibimos, de no dar nada por sentado, de cuestionar las ideas preconcebidas. Estoy totalmente de acuerdo. 1984 nos enseña a ser ciudadanos críticos, a no dejarnos manipular, a luchar por nuestra libertad de pensamiento. Y hablando de libertad de pensamiento, el análisis también menciona el posmodernismo. ¿Cómo se relaciona 1984 con esta corriente filosófica? 1984 explora la naturaleza de la verdad y la realidad, lo que conecta con las preocupaciones postmodernas sobre el control narrativo y la subjetividad. En Ocia Mía, la verdad es lo que el partido dice que es: la historia se reescribe constantemente para ajustarse a la narrativa del poder. Orwell nos plantea la cuestión de si existe una verdad objetiva o si la realidad es simplemente una construcción social. Es una pregunta que me deja bastante descolocado. Si la verdad es subjetiva, si la realidad es una construcción social, ¿qué nos queda? ¿Cómo podemos saber qué es real y qué no? Esa es la gran pregunta que nos plantea el posmodernismo y que 1984 explora de forma magistral. La novela nos muestra cómo el poder puede manipular la realidad, cómo puede crear su propia verdad. Y esto es algo que debemos tener muy en cuenta en la era de información, donde la verdad parece estar cada vez más fragmentada y relativa. Es un tema complejo pero fascinante, y creo que nos lleva a la siguiente parte de nuestra inmersión, el impacto de 1984 en la literatura y la cultura popular. El análisis destaca cómo la novela ha dejado una huella profunda en la cultura del siglo XX y XXI. Sin duda, 1984 ha inspirado a una multitud de artistas, escritores, cineastas. Su influencia se puede ver en novelas, películas, series de televisión, videojuegos. Ya hemos mencionado algunos términos que se han popularizado gracias a 1984 como Gran Hermano Criminal, pero su influencia va mucho más allá. La novela ha generado un debate constante sobre la vigilancia, la libertad de expresión y el poder del Estado. Exactamente, 1984 nos ofrece un marco de referencia para analizar y comprender los desafíos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI. Es una obra que nos invita a reflexionar sobre el mundo en que vivimos, sobre el poder, la libertad, la verdad. Y su relevancia política parece más actual que nunca en un mundo cada vez más conectado, donde la tecnología avanza a pasos agigantados. 1984 nos advierte sobre los peligros de la vigilancia masiva, el control de información y la manipulación de las masas. Estoy completamente de acuerdo. 1984 no es solo una novela, es una advertencia, un llamado a la acción para defender la libertad y la verdad. Y para seguir explorando este llamado a la acción, en la próxima parte de nuestra inmersión nos centraremos en el legado político de 1984 y su vigencia en el mundo actual. Analizaremos cómo la novela nos ayuda a comprender las amenazas a la libertad y la democracia que se ciernen sobre nosotros. Será una conversación apasionante. No te la pierdas.
Bueno, retomamos nuestra inmersión en 1984 después de haber explorado a fondo la novela en las dos partes anteriores. Hemos analizado el contexto histórico, la trama, los temas principales, los símbolos, las interpretaciones filosóficas y psicológicas, y su impacto cultural realmente es increíble, la cantidad de capas de significado que encontramos en esta obra. Es cierto, 1984 es una obra inagotable y llena de detalles y sutilezas que invitan a la reflexión. En esta última parte de nuestra inmersión, me gustaría centrarme en el legado político de 1984 y su vigencia en el mundo actual. Como hemos comentado, la novela parece más relevante que nunca en estos tiempos de incertidumbre y cambios tecnológicos. Absolutamente, 1984 nos ofrece un marco de referencia para comprender las amenazas a la libertad y la democracia que se ciernen sobre nosotros. Por ejemplo, el tema de la vigilancia masiva que planteaba Orwell con las telepantallas, esas pantallas que lo observaban todo, se han materializado de muchas formas en nuestra sociedad. Sin duda, cámaras de seguridad, reconocimiento facial, rastreo de datos, la tecnología nos ofrece seguridad y comodidad, pero también nos expone a un control sin precedentes. ¿Te has dado cuenta de cómo nuestros movimientos son registrados, nuestras conversaciones grabadas, nuestras preferencias analizadas? Vivimos en un mundo panóptico donde la privacidad se está convirtiendo en un lujo. Es una realidad que a veces me asusta, y como bien señalaba Orwell, la información es poder. El control de la información es una herramienta fundamental para cualquier régimen autoritario. Exacto, en 1984 el partido reescribe la historia a su antojo, manipula el lenguaje, controla todos los medios de comunicación. La verdad se convierte en algo completamente maleable, adaptándose a las necesidades del poder. Este tema de la manipulación de la verdad me parece de una relevancia escalofriante en la actualidad. Piensa en la desinformación que circula en Internet, en las fake news, en cómo se manipula la información para influir en la opinión pública. Tienes toda la razón, en la era de las redes sociales, donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, es muy difícil discernir entre la verdad y la mentira. Estamos expuestos a una avalancha de información a menudo manipulada que nos confunde y nos manipula. Orwell ya nos advertía sobre los peligros de la propaganda y la manipulación mediática en 1984 y sus palabras resuenan con más fuerza que nunca en nuestro mundo actual. Es como si estuviéramos viviendo una versión más sutil de lo que Orwell describía en su novela, una versión donde la manipulación no es tan evidente, pero quizás por ello aún más peligrosa. Exactamente, la manipulación se ha vuelto más sofisticada, más sutil. Ya no se trata de una propaganda burda y evidente, sino de una manipulación que apela a nuestras emociones, a nuestros prejuicios, que se infiltra en nuestras mentes sin que nos demos cuenta. Ante esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos defendernos de esta manipulación? Orwell nos ofrece algunas claves en 1984. La novela nos enseña a ser críticos con la información que recibimos, a no dar nada por sentado, a cuestionar las fuentes, a contrastar la información, a no dejarnos llevar por la propaganda o el sensacionalismo, en definitiva, a pasar por nosotros mismos. Es decir, que la clave está en desarrollar un pensamiento crítico, en ser ciudadanos informados y conscientes. Exactamente, debemos ser capaces de analizar la información que recibimos, de identificar los sesgos, de detectar las manipulaciones. No podemos dejarnos llevar por la corriente, por lo que nos dicen los medios de comunicación, las redes sociales. Los políticos debemos pensar por nosotros mismos, ser críticos, cuestionarlo todo. Otro tema importante que aborda Orwell es la libertad de expresión en Oceanía. Cualquier pensamiento crítico o disidente es considerado un crimen. La policía del pensamiento se encarga de perseguir a todo aquel que ose desafiar al partido. El lenguaje se manipula para limitar el pensamiento y la crítica. Efectivamente, en 1984 se busca controlar no solo las acciones, sino también las ideas. Se persigue cualquier forma de disidencia, cualquier pensamiento que se salga de la norma establecida por el partido. La libertad de expresión es aniquilada por completo. Y lamentablemente este tipo de represión no es algo exclusivo de las dictaduras. También en las sociedades democráticas se dan casos de censura, de persecución de la disidencia, de intentos de controlar el pensamiento. Es cierto, aunque en las sociedades democráticas la libertad de expresión está protegida por la ley, en la práctica, a menudo nos encontramos con limitaciones, con presiones, con intentos de silenciar las voces críticas. Es algo que debemos tener muy presente y que debemos combatir con firmeza. Orwell nos recuerda que la libertad de expresión es un derecho fundamental que debemos defender con uñas y dientes. Sin libertad de expresión no hay democracia, no hay libertad, no hay posibilidad de construir una sociedad justa y libre. Estoy totalmente de acuerdo, la libertad de expresión es la base de cualquier sociedad libre y democrática. Es la posibilidad de expresar nuestras ideas sin miedo a la represión, la posibilidad de criticar al poder, la posibilidad de debatir abiertamente sobre los problemas que nos afecten. Y 1984 nos muestra lo que puede suceder cuando se pierde esa libertad, nos muestra un mundo gris opresivo donde el pensamiento está
controlado, la disidencia perseguida, la verdad manipulada, es una advertencia, un llamado a la acción para defender la libertad de expresión y la democracia. Sin duda, 1984 no es solo una novela, es un espejo que nos refleja los peligros que acechan a la libertad, y La democracia es una obra que debemos leer, analizar, debatir para aprender de sus advertencias y estar preparados para defender nuestros derechos y libertades. Creo que con esto hemos llegado al final de nuestra inmersión en 1984. Hemos explorado muchos aspectos de esta obra maestra, pero estoy seguro de que aún nos quedan muchas cosas por descubrir. Es una novela que siempre nos ofrece nuevas perspectivas y nos interpela de una manera profunda y personal. Y que nos recuerda que la lucha por la libertad y la dignidad humana es una tarea constante y necesaria. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que os haya resultado tan estimulante como a nosotros. Recuerda estar atentos, pensad por vosotros mismos, cuestionarlo todo y no dejéis que os roben la libertad. Hasta la próxima inmersión, amigos.